A mí. Sí, tiene harta paciencia. Yo puedo dar fe que es paciente porque me soporta. ¿En alguna área? Sí, pero en alguna área, sí. ¿Alguien tiene ese carácter divino de la paciencia? El Daniel Sánchez, sí, sí, se te nota, te brota paciencia. También, sí, también. Todo eso que está diciendo yo son los que no tienen. Bien. Cuando hablamos de paciencia, y aquí vamos a entrar entonces al número 4, la paciencia. Y ahí dice, cuando hablamos de paciencia nos referimos al fruto del Espíritu que entrega una capacidad para soportar una situación insoportable con alegría, tolerar lo intolerable. Ya dice, yo ya no tengo paciencia entonces. No. Pastor, no soporto ni tolero. Y mire, dice, con alegría. Y tolerar lo intolerable con resignación. Siempre asociamos la resignación como algo malo, pero no es algo malo tampoco. Proviene del griego macrotumia. Y ahí está. Macrotumia. ¿Ya? Tiren ahí el cuellito. Ah, macrotumía, perdón. Tú no, macrotumía. Ah, sí, macrotumía. ¿Ya? ¿Lo ven de atrás o no? ¿No lo ven? M-A-K-R-O-T-H-U-M-I con tilde A. Macrotumía. ¿Qué significa longanimidad? Si alguien quiere saber lo que significa longanimidad, le estoy definiendo esa palabra. Apacibilidad, indulgencia. Tiene que ver con la tolerancia o un sufrimiento prolongado que aguanta heridas que son infligidas por otros. El Señor nos exhorta a que tengamos paciencia cuando en Colosenses 3:12 nos dice vestíos. Vestíos, y nos dice de varias virtudes, pero también una de esas es de paciencia. La virtud de la paciencia es necesaria en el discipulado de los nuevos convertidos al Evangelio. El que tiene paciencia sabe sufrir y esperar por la liberación de Jehová en su vida, en las distintas circunstancias que esté viviendo o experimentando. El que tiene paciencia sabe esperar en Dios. Esa espera no es turbado ni nada, no, es en paz. Por eso dijimos que el amor, el gozo y la paz sustentan las otras, ¿cierto?, virtudes que estamos desarrollando. Y eso es porque hay una buena administración espiritual en su vida. Además de esto, el creyente paciente no tiene espíritu de rencor. Escúchenme lo impaciente. No tiene espíritu de rencor. Es un equilibrio de todos los temperamentos y pasiones, completamente opuesto al enojo. Cuando hay paciencia, hay constancia, hay perseverancia. El que es paciente es tolerante, clemente, indulgente. Significa también resistir con paciencia. Sí. Yo ya pasé por eso. Hace rato va a ser. El que tiene paciencia, ya lo dije ahí, bueno, sabe sufrir, eso ya lo dije, ¿ves? Yo me confundo. Entonces, en el Antiguo Testamento, bíblicamente la paciencia es una sujeción ejercida por Dios, que se origina en el amor de Dios. La palabra arek con K, ¿cierto? Como suena, tal como suena arek, en griego significa largo. Se dice que Dios es largo o lento para airarse. A eso se refiere. Esta idea se expresa exactamente en longanimidad, definida como un prolongado aguante mental antes de dar lugar a la ira. Tenemos que tener longanimidad. Tener un largo y prolongado proceso mental antes de dar lugar
a la ira. ¿Está eso en nuestras vidas? No muchas veces, ¿cierto? Como chispita no despertamos a veces, no anda una chispa y explotamos al tiro. La paciencia del cristiano con respecto a las personas, o macrotumía, debe ir de forma pareja, equilibrada. Dios es el que otorga esta paciencia semejante a la de Cristo, que dice Romanos 15, verso 4 y 5. Romanos 15, verso 4 y 5. Fuerte. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Mándese el compulso ahí. Pásale el bolsito por ahí. Los creyentes, entonces, según el verso que leímos, los creyentes saben que tienen esperanza. ¿Sabe usted eso, no? Tienen una esperanza por medio de la paciencia, o sea, de la resistencia, y por medio de la consolación, que es la exhortación de la Escritura. Si resistimos, podemos tener la certeza de que seremos recompensados. La paciencia, hermano mío, tiene una recompensa. Tiene una recompensa de parte del Señor. Por eso Pablo ora al Dios de la paciencia en 2 de Tesalonicenses 3:5. 2 de Tesalonicenses 3:5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pablo emplea la palabra encamine, ¿cierto? Para indicar que Dios va a quitar todos los obstáculos, hermanos míos, que puedan existir en su camino para el progreso, ¿cierto? Hacia el amor y hacia la paciencia. Él va a despejar el camino. El Señor encamina. El apóstol ora para que los tesalonicenses que están sufriendo la persecución sean capaces de mostrar el mismo tipo de paciencia que Jesús experimentaba cuando las personas lo rechazaban. Eso exhorta al Señor. Eso exhorta Pablo, perdón. Exhorta a Pablo a que tengamos esa paciencia. Que nos dejemos, ¿cierto?, guiar, encaminar, porque tenemos un gran ejemplo, a Dios y a Cristo, que son pacientes y otorgan paciencia por medio del Espíritu Santo, porque es el fruto del Espíritu. Por eso es importante tener una vida bien administrada para poder obtener de estos frutos vitales en la vida del creyente. Por ahí hay pisito, hay piso, ¿no? Bueno, hay clase para los niños en todo caso. Sigamos entonces. Paciencia es saber sufrir. Fíjese, hermano mío. La paciencia involucra sufrimiento, aguantar. Por eso dijimos que es resistencia. Porque obviamente no aplicamos paciencia cuando todo está bien, porque estamos bien. Aplicamos paciencia cuando algo nos está doliendo y nos quiere estorbar, nos quiere irritar, algo nos está molestando. Hay que ser paciencia, ¿cierto? Contar ovejitas. Claro. Paciencia entonces es saber sufrir. Para el cristiano es saber resistir a la prueba. Lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, ¿cierto? Nos habla del amor. Dice que el amor es sufrido, es benigno, todo lo sufre, todo lo soporta. La paciencia está con el amor, porque dijimos que el amor sustenta todas las otras áreas. ¿Se fija cómo se une con 1 Corintios 13? Dice, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Paciencia es saber soportar las debilidades y provocaciones de los demás. Porque no solamente estamos hablando de las provocaciones, también yo soporto las flaquezas, las debilidades de otros. Porque, ¿cómo esta persona hace esto?
y no actuamos con paciencia con la persona, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre hacer esto otro? Entonces la paciencia no solamente es cuando me hacen algo a mí, sino también es soportar al hermano. Y vamos a ver eso. La paciencia, obviamente, es lo opuesto a la impaciencia humana, ¿cierto? Ha de ser contemplado más bien como la paciencia de Dios que ha operado internamente. La paciencia de Dios es infinita, no tiene límites. La paciencia ha de ser comunicada directamente al creyente a través de la manifestación y presencia de Dios en su vida. No solo se dice que es atributo de Dios, sino también un atributo de Cristo y que está también para el creyente. Colosenses 1:11. Colosenses 1:11. Hermano Dylan. Fortalecidos por todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La fuerza del creyente, hermano mío, yo quiero ser paciente, pastor. Bien, la fuerza del creyente no proviene de ti. Si quieres ser paciente, no lo vas a conseguir por ti mismo. Porque está claro que has fracasado en eso y hemos fracasado en eso. La fuerza del creyente para ser paciente proviene de Dios. Por eso es importante la buena administración espiritual, para que podamos obtener de ese fruto tan vital e importante en la comunión incluso eclesiástica, que seamos pacientes unos con otros. La fuerza del creyente no procede del, sino que únicamente del Todopoderoso. Por lo mismo, los creyentes no reciben su poder en proporción a su necesidad, sino según la fuerza de Dios. Pablo desea ver que el propio poder de Dios esté obrando en los cristianos. Entonces, esta paciencia es una virtud que debe esperarse en la vida de cada creyente. Acuérdense que el fruto del Espíritu no se segrega, ¿cierto? Sino que es un todo en el creyente que tiene que ir operando a la vez con todas sus virtudes, como una sola fuerza, como un solo poder en el creyente. Entonces el creyente que dice tener amor, pero no tiene paciencia, está contradiciendo la palabra del Señor. Tiene que ir adquiriendo rápidamente y dejarse utilizar por el Espíritu para que haya un equilibrio en todas las virtudes. Entonces esta paciencia es una virtud que debe esperarse en la vida de cada creyente en medio de las más vitales direcciones acerca de la responsabilidad de andar dignamente. Efesios 4, 2 al 3. Efesios 4, 2 al 3. Segunda de Timoteo 2, 10. Segunda de Timoteo 2, 10. Segunda de Timoteo 4, 2. Ya lo vi, hermano Maxi, así no se preocupe. Santiago 6, versos 7 al 8. Efesios 4, hermano Maxi. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se fija cómo debe que ser la vida del creyente? En unidad, solícitos en guardar esto, con toda paciencia. Segunda Timoteo 2:10. Amén. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soporto. El 4, verso 2. Segunda Timoteo 4, verso 2. De vuelta la hoja. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia. Ese es directo para mí, ¿cierto? Voy a exhortar con toda paciencia. Santiago 6, versos 7 y 8. Perdón, ¿no? ¿Me equivoqué? Ah, capítulo 5 era. Ah, ya, a ver, ya veré. Ah, sí, pues, si tiene 5, no tiene 5. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Debemos tener paciencia, esperando la venida del Señor, unos con otros.
La paciencia es vital, hermano mío, en la unidad de la iglesia, en la comunión de la iglesia. Es vital. Por eso es un fruto del Espíritu. Es importante este fruto. No solamente uno lo relaciona, ¿cierto? Estamos hablando de relación con el prójimo, pero uno lo relaciona, no sé, con una persona puntual. No, es con todo el cuerpo. Tiene que haber paciencia unos con otros, soportándonos. Ese era el número 4. Era Santiago entonces, capítulo 5, por si acaso, para que corrijan. Ahí me equivoqué yo. ¿No tiene capítulo 6? Po? No, tiene. No, pero es que bueno, estaba me quedándome dormido ahí. Po. Tenga paciencia, estoy diciendo. Que no vuelva a correr ya. Voy a tener paciencia. Número 5. Mira, voy a ser más que paciente, voy a ser benigno. Benignidad, número 5. Otra virtud aplicada con el prójimo. ¿No está hermano Luis, cierto? No tengo que andar tan encachado entonces ya. Voy a sacar la chaqueta. Me decía el otro día, yo andáis cachado, andáis bonito. Bien, número 5, entonces, benignidad. Benignidad. A ver, ya están leyendo, ya leyeron. ¿Cuánto leyeron? No, yo no. ¿Cuánto leyeron, hermano Daniel y yo? Ya. Ya. ¿Qué es benignidad? No, usted no puede responder ya. Ya tiene el torpedo. Alguien que no haya leído, me devolví un poco, hermano. Sí, pero ya leí. No, sí. ¿Qué es benignidad? Porque esta palabra a muchos los confunde. ¿Qué es benignidad? Vamos, participen, vamos. ¿Qué hay de premio? ¿Qué hay de desayuno hoy día, hermano? ¿Ah? ¿Pan? Helado. Ya. Por un helado. ¿Qué es benignidad? Levante la mano. ¿Quién sabe lo que es benignidad? Me salió económico el desayuno. Eso. ¿Sabes lo que? ¿Lo leíste, no? Ya. La bondad de Dios en el creyente ejerciendo. Eso es lo que les enseñaron antiguamente. Puede ser, pero no es tan así según lo que la palabra dice. La bondad de Dios ejerciéndola. O sea, es lo que una vez aprendido, que la benignidad es la bondad ejercida en acción. Pero eso no habían enseñado antiguamente. Sí. Me acuerdo siempre esa. ¿Qué es benignidad entonces? Yo entendí que la capacidad que tiene uno de perdonar al otro. De perdonar a otro. Me está saliendo barato el desayuno. ¿Qué es benignidad? ¿Nada por ahí atrás? Bueno, Daniel sabía antes de leerlo, ¿no? No. Ya. Entonces no le puedo preguntar. Joan, ¿tú no? Me miras con esos ojos tan abiertos. ¿Era lo mismo? Me gusta Joan porque me coloca la mirada fija. Me pone nervioso. Benignidad. Vamos entonces a aprender qué es benignidad. Hoy día va a aprender algo nuevo entonces. Una buena administración de mi espíritu da como resultado en mi vida y en mi carácter no solo la paciencia, como dijimos, sino que con ella también junto la benignidad. Benignidad significa amabilidad. Amabilidad calmada y respetuosa. Es ser amable con otro. Todo lo contrario a la dureza. Ahora, ¿cuántos son benignos? Nadie se atreve a levantar la mano. ¿Ah? Vamos para allá, eso, ya. Estamos ministrando para allá. Estamos ministrando nuestra vida espiritual. Viene del griego ese mismo que está ahí. No sé cómo se dice. Rotes. ¿Qué rotes? Totes. Totes. Significa también bondad, pero no la veo como la han enseñado siempre de esa forma. Integridad, excelencia de carácter, o sea, una persona de buen carácter. El adjetivo ese significa benévolo. La palabra no tiene el significado de ser débil. Muchos confunden
la debilidad con la amabilidad. Es de carácter débil, por eso es amable. No, no tiene nada que ver. O tener falta de convicción, ¿cierto? Sino de ser de genio apacible. Genio, carácter, de eso hablo. Apacible. El apóstol Pablo pinta un cuadro de benignidad que él tuvo con la iglesia de Tesalónica cuando los visitó. Él dijo en primera de Tesalonicenses 2:7, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura de sus propios hijos. Él aplicó la benignidad, es decir, antes fuimos tiernos con vosotros. Esa es benignidad, de una persona de buen carácter, que es amable, hay amabilidad en su vida. No tenía ni el palito del helado, te voy a regalar. Romanos 2, verso 4. Romanos 2, verso 4. Vamos participando todos, por favor. Romanos 2, verso 4. Romanos 2, verso 4. ¿Cómo empezaba, perdón? O menosprecias Es- las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Se fijan? La importancia de la benignidad, de la amabilidad de Dios, del buen temperamento de Dios que te guía al arrepentimiento. Es importante. Por eso dicen, ¿por qué menosprecian esto? ¿O por qué menospreciáis estas cosas? Y está junto con la paciencia y la longanimidad. ¿Se fijan? Que habíamos hablado anteriormente. La benignidad es atribuida a Dios como uno de los atributos morales de Dios. Y esto se relaciona con la conducta del creyente. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Amén. Antes sed benignos unos con otros, misericordioso, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice hermana Marisela, ahí está, perdonándolo. Ya, va. Medio lado para hermana Marisela, ya. Le dijimos que estamos hablando de virtudes que tienen que ver con el prójimo. Y se fija acá, antes bien, ser benignos unos con otros. Tenemos que ser benignos unos con otros. Cuando salga de aquí no se olvide de esto, por favor, porque va a salir y va a aplicar la paciencia. Va a salir y va a aplicar la benignidad. Va a salir y va a aplicar la bondad que vamos a ver. Entonces no se olvide de esto y no lo tome como algo instructivo nomás, porque esto es para su vida, para una buena administración de su vida, para la honra y gloria de Dios, que es el propósito de mi mayordomía, para que pueda ser lleno del Espíritu y obtener de estos frutos. La benignidad se asocia con su misericordia, porque Dios es rico en misericordia. Pongámosle silencio a los celulares, por favor. Tengo que tener paciencia, te había avisado 2 veces. Ya no hay paciencia. Miren, acá va, mi hermana Marisela va a completar su heladito. La benignidad se asocia con la misericordia porque Dios es rico en misericordia. En relación, el creyente debe ser misericordioso. Perdonar como Dios nos ha mostrado. Colosenses 3:12 decía vestidos. También dijimos de paciencia, pero también de benignidad. En este caso la ropa es benignidad. Despojándonos de todo lo que sea opuesto a ella. Esto significa poner a un lado lo inferior por algo superior. Contrario a ser una persona áspera o de mal carácter, de temperamento malo. ¿Escuchó hermano áspero? ¿Hermana áspera? No. Tito 3, verso 2. Tito 3, verso 2 y 2 de Timoteo 2, verso 24. Tito 3, verso 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Que nadie difame, sino ni que no sean pendenciosos, sino amables, mostrando misericordia y mansedumbre, perdón, a todos los hombres. 2 Timoteo 2, verso 24. Por favor, ¿van a Gaby? Para que no digan, el pastor no me habla a mí nomás, también me puse versículos para mí. Para que no digan nada.
El siervo del Señor tiene que ser amable. Amable. Vamos en vías de eso, ya, téngame paciencia. No, he sido muy amable, he sido muy benigno. Benignidad es la suavidad de carácter. Entiéndalo bien, ¿ya? Benignidad es la suavidad de carácter, tranquilidad del espíritu, una disposición reposada para tratar con cortesía. Y esta operación lo hace el Espíritu Santo en el corazón del cristiano, que es benigno. No anda malhumorado, no anda amargado. Al contrario, corrige, endulza el carácter irritable, hace el corazón bondadoso y por consecuencia hacemos más felices a aquellos que nos rodean. Porque tenemos un buen temperamento, un buen carácter. Eso hace más feliz mi hogar. Eso hace más agradable mi iglesia. ¿Cierto? Y todo el lugar donde yo me desenvuelva. Eso es benignidad. ¿Alguna duda de benignidad? ¿No? Entonces después, ¿qué quiere mi amado hermano? Claro. Paso al siguiente entonces. Me gustaría terminar hoy el fruto del Espíritu, pero vamos a ver. No hay duda, ¿cierto? ¿Estamos bien? Paciencia, benignidad, ¿estamos bien? Mi relación con el prójimo. Vamos al sexto entonces. Ahora, ¿cuál sería el sexto? Bondad, eso, muy bien. ¿Qué es bondad? ¿Ah? No, benignidad, dice. Claro, Pablo colocó dos sinónimos juntos. ¿Qué es bondad? Bueno, ya. Dígamelo a mí, dígamelo a mí. A mí, dígamelo. No le predica a ella, dígamelo a mí. Porque si no yo pienso que está ahí cuchuchando. Sea valiente y diga, ¿qué es bondad? El hermano dijo, bueno. Claro, para que la autorice, sí, está bien. Está bien lo que dijo, sí, está bien. Ya, voy a decirle yo lo que es bondad. Bondad es hacer el bien. Anote bien. Bondad es hacer el bien. ¿Ok? Hacer el bien. Entonces la siguiente palabra que tiene que ver con mi relación con el prójimo es bondad. Es mejor traducir la palabra bondad como hacer el bien. Es la traducción del griego agatsosune. Esa la puedo decir mejor. Agatsosune. Allá. Oye, ¿para dónde va? Allá. Se pone dura. Mira, hay dureza de corazón. Agatsosune significa benevolencia, bondad, rectitud de corazón y de vida. Cualidad del hombre bueno. Ágatos. Una persona buena. Por lo tanto, significa más generosidad. Guiar a buenas obras, tener un carácter bueno, mostrar nuestro amor cristiano con hechos a los demás y a nuestros prójimos. En Dios la bondad es infinita, la Biblia así lo demuestra. Dios dijo a Moisés después que éste hubo intercedido por Israel, dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia por Israel y seré clemente. Éxodo 33, 19. En la perfección que Dios tiene, el salmista también escribió, cuán grande es tu bondad, te has guardado para con los que te temen, te has mostrado para los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. La bondad es aquella que nos impulsa al arrepentimiento de un perverso corazón. Si el cristiano anda en luz, deberá manifestar bondad, acciones buenas, carácter bueno. La bondad se asocia con la justicia y la verdad. Vamos a ver también otros frutos más que están en Efesios. Cuando yo partí de este estudio le dije que vamos a ver Gálatas y Efesios. Cuando dice el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Entonces la bondad se asocia con la justicia y la verdad, con diferentes manifestaciones del mismo fruto.
Pablo exhorta más adelante también en la epístola de Gálatas, capítulo 6, versículo 10, dice: así que según tengamos su oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Los cristianos, aquellos que tienen una buena mayordomía de su espíritu, en los cuales su espíritu puede operar con libertad y dando fruto, tendrán un corazón y una vida bondadosa. Y como dice este verso, en especial con la familia de la fe, con los creyentes, ¿cierto? Pero esta bondad debe estar para todos, todas las personas. No solamente uno dice, pero yo soy bueno con la familia de la fe, pero con otra gente no me interesa, porque no son creyentes. No, ¿qué dice Gálatas? Con todos, mayormente o especialmente con la familia de la fe, pero dice con todos. Y como me gusta a mí siempre decir, todos es todos. Las últimas virtudes entonces de Gálatas. Ya terminamos entonces las 3 virtudes que tienen que ver con mi relación con el prójimo. ¿Cuáles son? Paciencia, benignidad, bondad. Tienen que ver con mi relación hacia el prójimo. ¿Ya? La primera será mi relación directa con Dios. Dios es amor, gozo, paz. Ahora vamos a ver nos quedarían 3 según Gálatas, pero son 5. Vamos a sumar las 2 de Efesios. Las últimas virtudes de Gálatas, ¿cierto? Y las 2 de Efesios, que veremos, tienen que ver con el hombre cristiano en relación a consigo mismo. ¿Ok? Las 5 últimas virtudes que vamos a ver tienen que ver con el hombre cristiano en relación consigo mismo. ¿Ok? Número 7 entonces sería fe. Número 7 sería fe. Fe. ¿Quién sabe? A ver. Sí. ¿Quién lo leyó? Yo. Ya, no participen. ¿A qué se refiere con fe en el fruto del Espíritu? ¿Qué se le ocurre? Esperanza. ¿Qué se le ocurre? Confianza. Confianza en Dios, ¿ya? Ahora, ¿está hablando de una fe, de esa fe que me lleva a la salvación? No, ¿cierto? Porque estamos hablando del fruto del Espíritu, que es un resultado en el que ya es creyente, ¿ya? Entonces no nos confundamos con eso. Fe, entonces, viene del griego pistis. Pistis. Esta palabra puede tener el significado de fe o confianza, como dijimos, en Dios, pero es mejor traducida, ya está, como fidelidad. A eso se refiere. Fidelidad o fiel, en el sentido de que la persona es de confianza por su fidelidad. Señala el significado pasivo de la fe, digno de confianza, fidelidad, honestidad, confianza en el trato de uno con otros, lealtad. En Gálatas 5:22, fe, como dije, no es la confianza en Jesucristo para la salvación, ni tampoco como una doctrina teológica. Es una virtud ética, es una virtud que distingue al cristiano en sus relaciones y vivencias. Por lo tanto, pistis, que es la palabra, ¿cierto? Aquí no significa fe de creer meramente al azar, sino fidelidad, honestidad, lealtad. Este es su principal sentido. ¿Ok? Es un hombre fiel en sus palabras. Es un hombre fiel en sus promesas. Un hombre en quien se puede confiar y creer. El cristiano es fiel como hombre, como vecino, como amigo, como esposa, como padre, como hijo. Es fiel en sus contratos y en sus promesas. Porque naturalmente el cristiano, o la persona, naturalmente la persona, el pecado, ¿a qué te impulsa? A traicionar, ¿cierto? A engañar, a defraudar, a abandonar algo, ¿cierto? Si no fuera porque el Espíritu nos reprende, abandonaríamos muchas cosas. Por eso es un fruto del Espíritu.
que produce en nosotros eso. ¿Se fija? Entonces produce todo eso porque este cristiano primeramente es fiel a Dios. Consideremos la fe que hace accesible a Dios en un creyente que tiene al Espíritu de Dios. Su fe no menguará jamás. Fe viva en la cual no hay duda. No solo para salvación, sino que también opera en los dones y ministerios de Dios. La palabra fe en su contexto es parte del fruto del Espíritu Santo. Y es la clase de fidelidad en las cosas de Dios, el cual el mismo Jesús también demostró en su ministerio. Filipenses 2, versículos 7 al 9. Mire cómo él era lleno del Espíritu también nuestro Señor Jesucristo. Y lo demostró en Filipenses 2, versículos 7 al 9. ¿Qué lo tiene? Otro que no haya leído. Vamos. Filipenses 2. ¿Qué pasó allá? Marco, bájate, ¿Leo yo? por favor. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A ver, no se preocupe. Espere, léalo de nuevo que ahí no se escuchó para atrás, así que léalo fuerte. Lo estaban leyendo y léalo de nuevo, por favor, con fuerza. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fue fiel nuestro Señor Jesucristo. Fue obediente. También se puede ilustrar esta virtud en la parábola también de nuestro Señor Jesucristo acerca del siervo fiel en Lucas 16, versículo 10 al 12. Esa ya la conocemos. Y tiene que ver mucho con nuestro tema de la mayordomía. Ese siervo fiel va a ser premiado, va a ser exaltado. Todo esto está en contraste con la creencia, ¿cierto?, en su puro ejercicio natural, que consiste en una opinión mantenida de buena fe, sin referencia necesaria a su prueba. Por ejemplo, el objeto de la fe de Abraham no era la promesa de Dios. La promesa fue la ocasión de su ejercicio. Su fe reposaba en el mismo Dios, que dice Romanos 4, verso 20 al 21. ¿Hermana Cecilia? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Esto tiene que ver entonces con la fe. La fe entonces es fidelidad. Un hombre confiable, un hombre fiel, una mujer fiel, confiable. Ese es consigo mismo entonces. Otra virtud sería la octava. Tiene que ver con la mansedumbre. ¿Quién sabe lo que es mansedumbre? Lo expliqué hace como 2 años y tanto. ¿Quién se acuerda? Por ejemplo, tiene mucho que ver incluso con la benignidad. Se podría ahí hacer una comparación. Pero ¿qué es en sí la mansedumbre? ¿Recuerdas cuando hablamos de la disciplina eclesiástica y tenían que corregirse con mansedumbre? ¿Qué me dijo? No, una persona calmada, Calmada, ¿ok? que se pone en el lugar del otro. Tardo para la ira, que se pone en el lugar de otro. Humilde. La mansedumbre, yo me acuerdo también que enseñado, tiene que ver mucho con la humildad. De hecho, la asocian muchos versículos, asocian la humilde y manso. Van juntos. ¿Ok? Mansedumbre entonces, número 8. Proviene del griego prautes. Prautes, a los que les gusta hablar griego, ahí están, le puse todos los griegos.
prautes. ¿Cierto? Se explicó la otra vez. Dulzura, apacibilidad, gentileza, afabilidad, humildad, amistad dulce, opuesto a aspereza. Por eso dije que tiene que ver un poco también con la benignidad. Mal temperamento, opuesto a la aspereza, al mal temperamento, al enojo. La mansedumbre soporta la incomodidad. Este fruto se puede manifestar cuando están totalmente rendidos a Dios. Esta palabra se usaba cuando un animal salvaje era domado, ¿cierto? Por ejemplo, como el caballo salvaje, que hace su propia voluntad, ¿cierto? Cuando no está domesticado. Pero cuando es domado, ¿cierto? Cuando está domado, perdón. Cuando es domado, hace la voluntad ¿de quién? Del jinete, ¿cierto? De aquel que lo está montando. Pero antes hacía su propia voluntad. Una vez domado, hace la voluntad del jinete. Esa palabra mansedumbre se ocupaba para ejemplificar eso. Espiritualmente el cristiano tiene que ser o debería estar domado por el Espíritu Santo. Controlado por el Espíritu Santo. Haciendo la voluntad de Dios. Y todo eso podría ser posible en su vida producto de una buena mayordomía espiritual. Poder ser manso de corazón. Por lo mismo es manso siendo controlado por Dios y no hace lo que la carne quiere sino la voluntad de Cristo. Es un cristiano sumiso a la palabra de Dios. Santiago 1:21, ¿qué dice? Le debo la mano a Joan, le debo un versículo. Santiago 1:21. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. Un ejemplo clásico de una persona mansa, ¿cierto? ¿Quién fue? Moisés. Que no intervino en los problemas de Israel con enojo, sino con el control total de Dios. Aunque retenía la fortaleza del liderazgo. Se mostró dispuesto a aceptar daños personales sin resentimiento o recriminación. Números 12, verso 3. ¿Qué dice? Números 12, verso 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. El manso tiene un temperamento espiritual y acepta la voluntad de Dios. Y esto también lo había enseñado la otra vez. Acepta la voluntad de Dios sin resistencia. Eso es mansedumbre. Recibir la palabra del Señor sin resistencia, sin oponerse a ella. Sin cuestionarla. Eso es resistencia. La mansedumbre de Dios no implica debilidad. Igual que cuando hablamos de la benignidad, no implica debilidad. El creyente lleno del Espíritu Santo manifestará mansedumbre. Él también puede conocer el poder de la indignación, pero asimismo va a ser manso. El elevado lugar que se concede a la mansedumbre en la lista de las virtudes humanas se debe al ejemplo y a la enseñanza también nuevamente de nuestro Señor Jesucristo. Él fue manso. En el Nuevo Testamento la palabra mansedumbre se refiere a una actitud interior. Es parte del fruto del carácter semejante al de Cristo, producido solamente por el Espíritu Santo en mí. Gálatas 5:23 nos muestra eso. El fruto del Espíritu es mansedumbre. Los mansos no se resienten ante la adversidad, debido a que aceptan todo como algo sabio o parte del propósito o de la voluntad de Dios, pero de todo de su propósito amoroso de Dios. ¿Se fijan? Porque a veces uno recibe la voluntad de Dios y bueno, esto fue la voluntad de Dios, pero mira, bueno, la voluntad de Dios. Y bueno, Dios sabe por qué lo hizo, pero mira, bla, bla, bla. Esa no es una actitud mansa. No.
Como por ejemplo, recibiremos solamente el bien y no el mal. ¿Quién dijo eso? Oh, ¿cierto? Hay mansedumbre. No hay resistencia a la voluntad de Dios. Jehová dio, Jehová quitó. No hay resistencia a la voluntad de Dios. ¿Se fijan? Hay mansedumbre. Y así tiene que ser mi carácter. Así fue el carácter de Cristo y así tiene que ser el carácter del creyente. Todo eso se logra, hermano mío. ¿Por qué? Por una buena administración de mi espíritu. ¿Alguna duda con la mansedumbre? ¿Quién es manso? Nadie me ha querido levantar la mano. Son todos pecadores, nadie no tiene ninguna virtud. No tiene ninguna virtud del Espíritu Santo. ¿Quién es salvo aquí? No, que para que tengan el Espíritu dentro, digo yo. Pues. Ya no lo va a hacer con la semana que lo dejé hablar. Hoy día, por ejemplo, en el mundo es todo lo contrario, porque el mundo dice que un líder tiene que ser todo imponente, avisador, piqueto. Y no, pues yo me acuerdo, por ejemplo, de mi esposo, él siempre era el segundo, siempre, toda la vida, se ponía por debajo de una autoridad. Y sin embargo, siempre que iba a un retiro, cosas así, era alabado por los otros pastores y decía, usted me enseña con su actitud. Y era una actitud de mansedumbre. Igual era un líder. Igual es un líder. Pero se ponía por debajo de otro Y al final termina liderando porque tiene el carácter de Cristo. Número 9. Mi relación conmigo mismo. Número 9. La templanza. Templanza. ¿Qué es templanza? También lo enseñamos. ¿Qué es templanza? ¿Ah? Dominio propio. Muy bien, ¿se acuerdan? Cuando hablamos en la mayordomía de la voluntad, ¿se acuerdan? Hablamos y profundizamos acerca del dominio propio. Ahora podemos entender que esta buena mayordomía entrega por parte del Espíritu Santo templanza o dominio propio. Esta palabra proviene de la palabra griega enkrateia. Enkrateia. No, y créanme que algunas las corregí porque en diferentes versiones salían con una G, con una K, entonces puse la que me queda más fácil. Encrateia. Yo dije, ¿quién tendrá la razón? No sé. ¿Qué significa el control de uno mismo? Conocido también como dominio propio. Es una de las virtudes cristianas cardinales en la templanza. Se nos amonesta a ser moderados y equilibrados en nuestra conducta. Es el control propio en el pensamiento, en nuestro enojo, nuestro hablar. El ejercicio del dominio propio refleja el poder de Dios en nuestras vidas. Porque recuerde esto, cuando hablamos de dominio propio dijimos que solo eso proviene de Dios. Porque sin Dios nosotros no tendríamos ningún control de nuestras acciones. ¿Cierto? El dominio propio es otorgado especialmente por Dios. Y este versículo de Gálatas 5 lo corrobora porque dice que es un fruto del Espíritu. ¿Se fijan? El apóstol Pablo emplea el término en relación con el obrar del Espíritu de Dios. Así que no ensalza la voluntad del hombre natural, porque no lo consiguió el hombre ese equilibrio, lo consiguió el Espíritu, por medio del Espíritu lo consiguió. Sino que nos hace ver que la vida espiritual abarca el control de las pasiones y los impulsos que son propios del viejo hombre. Así comprendemos cómo llega a ser una manifestación del fruto del Espíritu. Es claro entonces que encrateia, en Gálatas 5:23, se usa en oposición a la impureza, al libertinaje, a la embriaguez que se mencionan en los versos anteriores, que son frutos de las obras de la carne. El dominio propio está en contra de las obras de la carne o de los apetitos carnales. Por lo mismo requiere una buena mayordomía del creyente. La templanza está atacando, ¿cierto?, los versículos anteriores, el versículo 20-21, cuando nos habla de las obras de la carne. Y ahí habla de libertinaje, habla de embriaguez, habla de puras obras abominables. El dominio propio controla esos apetitos, porque esos apetitos están en nuestras vidas.
si le damos rienda suelta a la carne, vamos a sentir esos deseos carnales, esa concupiscencia que está en nosotros. Va a despertar, va a florecer y va a dar fruto. Y el fruto de la carne es el pecado, ¿cierto? Y el pecado consumado da lugar a la muerte, como dice Santiago. Eso es templanza. No voy a profundizarla más porque ya la profundizamos harto cuando hablamos del dominio propio. Ahí vimos cómo controlar, ¿no es cierto? Había muchos, me acuerdo en ese tiempo, que dijeron, yo no tengo dominio propio. Espero que con el tiempo vayan adquiriendo más dominio propio. Amén. Ok. El número 10 es, y aquí ya terminamos con Gálatas y seguimos con Efesios 5:9. El número 10 es la justicia. Justicia, número 10, la justicia. Efesios 5:9. ¿Qué dice? Porque el fruto del Espíritu, Es toda bondad, justicia y verdad. porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Por eso dije yo el versículo, lo cité anteriormente. Se fija, uno siempre dice, me aprendo Gálatas 5, ahí están los frutos del Espíritu, pero vaya, recorra otro versículo. En Efesios 5:9 nos sale también que está la justicia y la verdad como el fruto del Espíritu también. Sigue hablando de los frutos del creyente consigo mismo, los cambios que adquiere para vivir una vida agradable y santa delante de Dios. Cuando nos habla de justicia, la palabra justicia en la Biblia es bien amplia, y también lo hemos aprendido, ya tiene varios matices, pero cuando nos habla de justicia como fruto, utiliza la palabra dikai usune. No sé si estoy hablando griego o japonés. Dikai usune. ¿Ok? ¿La están anotando? Dikai usune. Significa rectitud, equidad. Sugiere lo que es correcto y equitativo, sin error o falla. Se refiere más bien, para que entendamos, al creyente que realiza hechos justos. ¿Ok? Hechos justos. Hechos rectos, una vida recta. Pablo dice a los creyentes en Filipenses 1:11, dice que estemos llenos del fruto de justicia. Dice, llenos de frutos de justicia. Se entiende esto como frutos caracterizados por una conducta moralmente correcta. Tiene que ver esto con el comportamiento correcto del creyente, ¿ok? Que refleja el carácter y la vida de Cristo. Entonces, para entender y resumir, justicia, el Espíritu Santo va a operar en mí dando fruto de la justicia, o sea, colocando en mí un buen comportamiento, un comportamiento recto, honorable, ¿ok? En el creyente. Eso es el fruto de justicia. Hermano Felipe. Para ejercer ese fruto es necesario no como aplicar benignidad los frutos anteriores, porque también se puede aplicar justicia sobre algo que interfiere con eso. Es como dar a cada quien lo que corresponda. Claro, sí, pero porque hay que entender que no es venganza, Claro. porque la venganza es de Dios. Amén. ¿Ya? Entonces la justicia no responde con venganza, ni con rabia, ni con de picado. Molestia, no responde así. La justicia hace el bien, aunque el bien a veces tenga que ser algo que vaya perjudique a la persona, pero va a ser para su propio crecimiento, si así lo logra entender. Ahora, todos los frutos, todo el fruto es un fruto en singular, va todo en conjunto. Por eso yo siempre he dicho, no puedo aplicar justicia si no soy benigno, no puedo aplicar justicia si no hay mansedumbre en mí. ¿Me entiende? Por eso Gálatas 6, verso 1, que no sé dónde lo tengo, por eso yo pensé que lo iba a leer. Yo juraba que iba a leer verso 1, ¿pero dónde estaba? ¿No me lo salté entonces? Gálatas 6 dice que debemos corregir con espíritu de mansedumbre. Debemos corregir, pero con espíritu de mansedumbre. Pero por eso yo estaba viendo esa, como que había una disociación entre la benignidad, la mansedumbre, con la
Pero ahora, más bien acá estamos más de corrección, estamos hablando de hechos justos, ¿ya? Más que de corregir con justicia. Estamos hablando de acciones justas, de acciones correctas. Una vida íntegra, ¿ya? ¿Ah? ¿Me le salté el Gálatas 6:1? Sí. Era en mansedumbre. Sí, me lo salté. Ay, no lo leí eso. Gálatas 6:1 no lo leí y nos muestra que la mansedumbre soportará los unos a los otros, aún con palabras responderá con mansedumbre, la cual conduce a una perfecta cortesía para que podamos reprender sin rencor, discutir sin intolerancia, encarar la verdad sin resentimiento, enojarse sin pecar, ser amables y sin embargo no ser débiles. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. Es evidente que las personas solamente pueden manifestar cuando están rendidas a Dios y cuando la presencia del Espíritu domina o administra. Ahí estaba hablando de la mansedumbre. Me salté ese trozo. Ok. ¿Otra duda con la justicia? Y entonces nos queda el último, que es la verdad. Cuando habla de verdad también es una palabra amplia. ¿La verdad de la palabra? ¿La verdad de qué? ¿Estamos hablando de la palabra de Dios? No, no estamos hablando de eso. Efesios 5:9 ya lo leímos. Frutos de bondad, justicia y verdad. La palabra griega es aletheia. Aletheia. Ya no me la compliquen. Aletheia. ¿Ya? ¿Así? Aletheia, ya. Que significa veracidad, la certeza, la honestidad y sinceridad con que se conduce el creyente que se deja gobernar por el Espíritu Santo. Vive una vida abierta, sin engaño, sin hipocresía. Eso es un fruto del Espíritu, la verdad de la persona. Segunda de Corintios 4, verso 1 al 2. Segunda de Corintios 4, verso 1 al 2. ¿Qué no tiene por ahí atrás? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino con la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. Un creyente que administra todo su ser como Dios lo espera y manda, no necesita vivir en mentiras, en falsedades. Solo vive de la verdad del Evangelio. Y su vida y sus acciones y sus palabras así lo demuestran. Viven conforme a la verdad del Evangelio, vive una vida de verdad. Es necesario y bueno administrar bien nuestra área espiritual junto con todo mi ser, para no solo decir que está en la verdad, sino que también vivirla y demostrarla como fruto espiritual en su vida. No solamente, hermano, usted tiene que decir, no, si yo sigo la verdad de Dios, sino que debe expresarla, aplicarla, vivirla. Vivir en verdad. Eso es un fruto del Espíritu que se adquiere por una buena administración espiritual. No solo entiendo la verdad, sino que la vivo. Y soy un hombre de verdad, una mujer de verdad. Mis palabras y mis acciones muestran honestidad. Son transparentes. No ando en cosas ocultas, en hipocresías, sino que ando en la luz. Eso es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, para terminar y concluir el fruto, ¿cuál es el resultado? Este era el punto número 3, Romanos, si se acuerdan. ¿Cuál es el resultado de la administración del Espíritu Santo en mí? Era fruto, como dijimos al principio. Vimos dos tipos de frutos. Fruto en carpoforeo, que era fruto en cuanto a la salvación de almas para Cristo, y carpos, que era fruto en el carácter del creyente. Y por eso empezamos a ver el fruto del Espíritu que tenían que ver en el carácter del creyente en relación con Cristo. Para terminar entonces, el fruto del Espíritu Santo tiene en sí una relación mutua, ya que ninguno, ya no son 9, sino que son 11, están separados. Ninguno de los 11 están separados. Todos están juntos en esencia, pero basados en el amor, ¿cierto? Porque el amor era el vínculo perfecto.
No debemos confundir, y esto es lo que dije hace un rato, obras de la carne con el fruto del Espíritu. Existe una gran diferencia y una incomparable diferencia. Las manifestaciones de la carne son llamadas obras porque son hechos y actos del resultado del interior del hombre cuando está sin la gracia de Dios, y son clasificados como pecados, impureza moral, inmoralidad, inmundicia, pecados de ocultismo y todo lo que sigue en Gálatas 5, 19 al 21. El fruto del Espíritu Santo indica unidad. ¿Por qué? Porque hay una singularidad, ¿se acuerdan? Es el fruto. Entonces hay una unidad, un todo. Mientras que las obras de la carne están en su pluralidad y originan un conflicto y confusión. El fruto del Espíritu origina armonía. Por eso hablábamos de antes, hermano Felipe, cuando preguntaba, uno con otro, hay una armonía, hay una secuencia aplicándose, todos basados en el amor. Las obras de la carne luchan entre sí. El fruto del Espíritu contribuye a la unidad y perfección. El fruto del Espíritu ayuda en las debilidades a triunfar. Las obras de la carne destruyen, debilitan y condenan al creyente, hermanos míos. El Espíritu ayuda a orar, a buscar más a Dios, porque Él intercede por nosotros, como dice Romanos 8:26 con, ¿cómo era? Gemidos, es gemidos indecibles. El Espíritu hace triunfar. El Espíritu, hermano, fortalece. ¿Cierto? Hemos aprendido todo esto. El Espíritu nos hace perseverar, ser fiel al Señor. Pero la carne hace todo lo contrario. Nos debilita, nos apaga espiritualmente. Por lo cual, solo el Espíritu Santo nos hace victoriosos. Por eso es importante una buena mayordomía de mi parte o de mi ser espiritual. Es importante, hermanos míos, para que no termines condenado por tu pecado, por tu carne, para que no termines haciendo las obras de la carne, sino que termines haciendo y cumpliendo la voluntad de Dios, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Es importante entonces una buena mayordomía de nuestro espíritu para que pueda dar fruto. ¿Quieres dar fruto entonces? Tienes que dejar que Dios controle más de ti. Tienes que dejar que el Espíritu controle más de ti. Y ser lleno de Él. Y al ser lleno de Él yo voy a ser más como Cristo. Porque voy a adquirir su carácter. Porque a Él yo debo mirar. A Él yo debo imitar. A su imagen yo debo igualar. ¿Cierto? Por eso debo ser lleno del Espíritu Santo. Y que Él produzca fruto en mí. Es importante que administres bien tu parte espiritual. Deja de darle lugar a la carne y darle más lugar al Espíritu. Darle más espacio al Espíritu para que pueda cambiar tu ser y puedas obtener todos estos bellos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, justicia y verdad. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.